Bueno, buenos días, Dios les bendiga, es un placer estar con ustedes. Les habla el pastor Edgardo Hernández desde los estudios de Misiones Internacionales. Hoy vamos a tener un tema que se llama ¿qué clase de predicación necesitamos hoy? ¿Qué es lo que la iglesia, qué es lo que el mundo necesita escuchar hoy? ¿Qué es lo que tenemos que predicar hoy? Hay un texto allá en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21 que dice así. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues ya que en la sabiduría de Dios, escuche eso, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tenemos que tener claro algo, el mundo no conoce, el mundo no quiere conocer a Dios mediante la predicación, pero a Dios le agradó salvar a los que creen. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, por la locura de la predicación. Soy un predicador callejero y la gente me dice, cállese la boca, loco, y me dicen así, loco, ¿eh? Incluso hasta en el pueblo de Dios lo califican a uno, me tienen esos epítetos de que soy loco, predicador loco. Entonces, porque es que el mundo no tiene idea de lo que es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es una cosa y la sabiduría del mundo es otra cosa. Por ejemplo, la sabiduría del mundo le dice a los padres, desde el año 50 para acá empezó a decirle a los padres, usted no puede disciplinar a sus hijos. El resultado de ese consejo de los expertos en familia es una explosión de jóvenes rebeldes, drogadictos, alcohólicos, fracasados en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque no tienen una mano que los oriente. Esa es la sabiduría del mundo, ¿eh? Por ejemplo, el mundo dice, el que secuestre, el que mate, el que viole niños, el que cometa crímenes execrables, no, tiene que ser resocializado. La Biblia dice que hay pena de muerte. Dios ordena eso, pero la sabiduría del mundo dice, no señor, no señor, ¿sí? Y si usted no me cree, lea Romanos capítulo 1, léase todo el capítulo, son 32 versículos, pero léase Romanos capítulo 1 en el Nuevo Testamento, que Dios sí está de acuerdo con la pena de muerte. También la sabiduría de este mundo le dice a las mujeres de este mundo, si usted quiere matar a su bebé en gestación, mátelo, no hay problema, usted es la que tiene derecho sobre su cuerpo. Y hoy hay miles, millones de mujeres que han matado y otras están pensando, y en este momento sabrá Dios cuántos miles de niños en el mundo están siendo asesinados porque sus madres no quieren tenerlos, que por A o por B, por cuestiones profesionales, por escándalo social, por vergüenza, porque son casadas y es hijo del amante, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo dice, puede matarlo, no hay problema. Y aquí en este país ya están a punto de aprobar que a los 3 meses por algo se empieza, dice la gente. Matar a los hijos por un bebé. Esa es la sabiduría del mundo. También la sabiduría del mundo piensa que el mundo tiene que inclinarse ante la violencia de los musulmanes y tratar con ellos. Ellos queman nuestras iglesias, matan a nuestros hermanos, a las esposas, a los hijos, a nuestros misioneros. ¿Qué día mataron 200 niños? ¿Qué día también hace poquitos días mataron 4 niños, también los decapitaron porque no quisieron aceptar el Islam? ¿Sí? Y eso no es noticia, pero se metieron en un teatro donde la gente estaba escuchando música rock, es una música satánica, y eso es noticia mundial. Pero a diario matan y asesinan miles de personas por el solo hecho de ser cristianas, como está pasando en África. Pero el mundo dice que eso no es problema. Pero tocan un europeo y enseguida hay declaración de guerra. Entonces, el mundo en su sabiduría dice, los hombres pueden casarse con los hombres, las mujeres pueden casarse con las mujeres, no hay problema.
Ahora la gente puede consumir marihuana para fines terapéuticos, no hay problema. Esa es la sabiduría del mundo. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y el resultado de esto es que todas esas leyes y toda esa sabiduría del mundo no acerca más a la gente a Dios, sino al contrario, la aleja y la pervierte y la degenera. A eso le llaman transformación, modernismo, estar acorde al desarrollo social. Entonces el pensamiento de Dios es distinto. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Entonces, y vuelvo y le leo 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que hoy en día la predicación no está de moda. Eso ya, hoy estamos en el tiempo de las redes sociales, la internet, el Twitter, el Face, todas esas cosas, y ya no es necesario predicar la palabra como antes. Ya no se necesitan los heraldos de Cristo, no es pregoneros. Entonces, ¿para qué? Ahora, la gente ya no quiere escuchar predicadores que parezcan locos gritando en el púlpito que Cristo viene. Esa gente ya debe ser recogida, ya está fuera de lugar toda esta situación. ¿Por qué? Porque esa es la sabiduría del mundo, pero la Biblia dice otra: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere, o sea, la salvación es para los creyentes. ¿Cuáles creyentes? Los que oyen el evangelio y creen en la locura del evangelio. Entonces la gente hoy dice, no, es que ese predicador grita mucho, ese predicador parece un loco, parece esquizofrénico, ese predicador, pues no, realmente pues no nos conviene un tipo así, porque es que ahora somos gente culta. Y la gente pues está despreciando la palabra de Dios. Y mucha iglesia quiere predicadores muy centrados, muy delicados, muy aplomados, que tengan muy buena compostura en el púlpito. Y no se dan cuenta que eso los mantiene en la infancia espiritual. Son niños espirituales con 10 y 15 años en el evangelio. La gente no está madurando, la gente no está creciendo, no hay santidad, no hay poder de Dios en las iglesias. Y la mayoría de la gente no se detiene a pensar eso, sino, por favor, señor predicador, no grite, pastor, nosotros no somos sordos. Entonces, esa no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está expresada aquí en 1 Corintios 1:21. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces la predicación puede parecerle tonta a los hombres perdidos, a los carnales, a los pseudo cristianos mundanos. Dice, ¿para qué un predicador? Qué vergüenza, ser predicador, eso es ser un vago, ¿sí? Uno sale a predicar en la calle y dice, vaya, coja oficio, vaya, trabaje, viejo sinvergüenza. Así lo tratan a uno, y otros son más agresivos todavía. Entonces, ¿sabe lo que está pasando en las iglesias? Las iglesias están fallando y están decreciendo espiritualmente, aunque están creciendo numéricamente muchas de ellas, pero no hay un verdadero cristianismo. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera predicación. Porque cuando un hombre predica, trae la predicación a la vida, esa predicación cambia la vida de la persona, la impacta. Cuando un predicador usa la palabra como es la espada del Espíritu, una espada no es para cargarla y tenerla de lujo. Las espadas son para ataque y para defensa. Y el evangelio está para atacar el pecado y desnudar al hombre delante de Dios y hacerle ver que es un delincuente delante de Dios, que es enemigo delante de Dios porque practica el pecado. ¿Por qué? Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, el propósito de la predicación es salvar a los creyentes, a los que creen, no a los incrédulos, sino a los que creen. Las almas que son salvas, no a las almas que no quieren, se resisten, no quieren saber nada del evangelio. Entonces, ¿qué clase de predicación, qué clase de hombre necesitamos hoy en los púlpitos en este siglo XXI? Primero, yo creo que la Biblia nos habla claramente y nos dice qué clase de predicadores necesitamos hoy. Necesitamos predicadores que prediquen contra el pecado.
Hoy en la mayoría de los púlpitos se habla mucha cosa historieta, cosas bonitas, agradables, con ejemplos positivos que estimulan los sentidos, pero que no llevan a la gente a abandonar el pecado y los mantiene en un estado de raquitismo espiritual. No se desarrollan. Entonces, el apóstol Pablo dijo muy claro allá en 2 Timoteo 4:2 y se lo recomendó a su siervo. Le dijo que prediques la palabra, que redargullas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Eso está en 2 Timoteo 4:2. Entonces, dentro de la predicación del evangelio tiene que haber corrección bíblica del pecado, si es una verdadera predicación como la que predicaron los hombres de la Biblia. Ellos predicaron. Entonces, si quiere, miremos allá en el libro de Judas, la epístola universal de Judas, versos 14 y 15, dice: aquí vino el Señor hablando de Enoc, con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los hombres pecadores impíos han hablado contra él. Enoc predicó. ¿Qué fue lo que predicó Enoc? Enoc predicó sobre la segunda venida de Cristo. Enoc predicó sobre el juicio final de los pecadores que no son salvos. Y hoy la gente no quiere saber nada de juicio, la gente quiere saber de bendición. Él predicó contra los pecados que han cometido los impíos. Él predicó contra la charla sucia de los pecadores, contra ese lenguaje procaz y sucio que tiene la mayoría de las personas y se dicen ser cristianos, echando cuentos de doble sentido. Él predicó contra las cosas pecaminosas, contra la pornografía en ese entonces, o la prostitución. Él predicó contra la adicción a la hechicería, al paganismo, al ocultismo. Eso es lo que predicó Enoc. Y Enoc era el séptimo de Adán, predicó sermones fuertes, duros, reprendiendo a los pecadores, llamándolos al arrepentimiento, y les advirtió que si no se arrepentían, tarde o temprano el juicio de Dios caería sobre ellos. Ese es el tipo de predicación que se necesita hoy desde los púlpitos en las iglesias. Pero no se está dando. Ahora, usted piensa que hombres de la talla de Isaías, allá en Isaías 58:1, dice: clama a voz en cuello, dice: no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Si usted lee todos estos capítulos iniciales de Isaías, dice, Isaías era un hombre que predicaba contra la hipocresía de los líderes, contra la hipocresía religiosa, y dijo que sus manos estaban llenas de sangre. Ahí está Isaías capítulo 1. Ese es el tipo de predicación que necesitamos hoy. ¿Cuántas mujeres tienen sus manos llenas de sangre porque han abortado en secreto? ¿Cuántos hombres odian y son asesinos porque odian a la suegra, odian a sus hijos, odian a los vecinos? Eso dice que dice que ama a Dios y odia a su hermano. El amor de Dios no está. Él es un asesino, es un criminal. ¿Por qué? Porque le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. Ahora, si miramos a Juan el Bautista, ¿cuántos invitarían a predicar a sus iglesias a Juan el Bautista? Muy poco. Juan el Bautista en este tiempo se moriría de hambre, porque ¿quién quiere oír a un hombre que decía: generación de víboras? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ese era Juan el Bautista, el predicador, primo de Jesucristo. Él llamó a la gente de su tiempo una generación de víboras. ¿Cómo piensa usted que le diría Juan el Bautista a la gente de ahora? Y les dijo: ustedes van a ser arrojados al infierno. ¿Los llamó a qué? A que se arrepintieran, pero la gente no quiere arrepentirse. Ahora, pasemos al predicador de los predicadores, nada menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cristo de la Gloria. Jesús predicó contra el pecado, predicó contra la incredulidad, predicó contra el adulterio, predicó contra el odio, contra el rencor, contra la amargura, predicó contra la falta de perdón. Él predicó a los fariseos de su tiempo y les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. ¿Y qué hizo la gente? ¿Cómo reaccionó?
invitaron a Jesucristo a cenar al mejor club de ese tiempo. No, lo odiaron, mascullaban, crujían sus dientes, lo maldecían. Ese es un falso, ese es un hipócrita, este hombre nos hace estorbo. Y planearon cómo matarlo y se deshicieron de él. Ahí se hicieron con Juan el Bautista. Entonces, mis amigos, todo el que predique el evangelio como es, no va a esperar que lo amen. Ahora, si usted es fiel a Cristo, Cristo será fiel a usted. Porque Dios honra a los que les honra. Entonces, es verdad que un predicador debe predicar con amor, con compasión, con misericordia, con lágrimas. Pero eso no va a cambiar el hecho de que somos claramente llamados a predicar, a redarguir, a reprender con toda paciencia y doctrina, como lo dijo, le enseñó Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios 1:21. Entonces, esa es la clase de predicación que se necesita hoy. En segunda instancia, se necesitan predicadores que hablen sobre el infierno. Hoy no se quiere hablar del infierno, que la gente dice que más infierno que mi casa. Vea, todos los predicadores de la Biblia hablaron sobre el juicio y sobre el infierno de Dios y la ira de Dios. Predicaron contra el pecado. Y el Señor Jesucristo en persona, Él predicó constantemente sobre el infierno y Él advirtió a los pecadores a huir de la ira de Dios. Cristo dijo en Mateo 5:22, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El mismo Cristo. Cristo dijo en Mateo 13:49-50, dice, así será el final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Si hay infierno, entonces si alguien sale a decir que no hay infierno, está desmintiendo a Cristo, está diciendo que Cristo es un mentiroso y que la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, es mentirosa. Entonces tiene graves problemas esa persona con Dios, quien quiera que sea. Ahora, Cristo dijo en Mateo 25:46, el mismo Cristo, le leo textualmente, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por eso yo aprovecho para preguntarle a usted, querido televidente que me está viendo, y le doy las gracias por ver el programa. Pero si usted se muriera hoy, ¿dónde pasaría usted su vida eterna? Hay dos lugares, la gloria de Dios o el infierno. ¿Dónde quiere estar? Usted escoge. Dios no va a terminar así, como tirando pinochazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para el cielo, 1, 2, 3, 4 para el infierno, 1, 2, 3, 4, 5 para el infierno, 1, 2 para el cielo. No, este no me gusta porque es gorro, este negrito no me gusta porque es flaco, no, mejor, vaya para el cielo. No, Dios no hace eso. Por eso hay que predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que la gente tome la decisión de aceptar o rechazar el mensaje de salvación. Entonces el pastor, el líder que no predica sobre el infierno, no está siguiendo el ejemplo de Jesús. Y como dice allá en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces todo pastor está por mandato bíblico, debe seguir el mismo estilo de predicación de Jesucristo y de los apóstoles y de todos los siervos de Dios, pero especialmente de Cristo. Y si Cristo habló y predicó sobre el juicio, sobre el pecado, sobre el infierno, entonces ¿por qué hoy no se está haciendo eso? Y la gente vive tranquila, duerme sobre los laureles de su pecado y están durmiendo el sueño que lo está llevando en las mismas iglesias al infierno, porque no tienen temor de Dios. Entonces, fuera con esos sermones agradables, positivos, de metafísica, de sensacionalismo, de prosperidad exagerada, de bienestar social, que usted está llamado únicamente a ser rico, a disfrutar de este mundo. Pero usted ve la vida de los grandes hombres de Dios, todos terminaron en la picota pública, fueron perseguidos, odiados, fueron aserrados, descuartizados, quemados, desollados, vivos. La hoguera se prendió en la época medieval contra los predicadores del evangelio. Y hoy en día la gente no quiere tocar el sufrimiento. Vea, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, eso no lo digo yo, lo dice la Escritura, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en los reinos de los cielos.
¿Por qué? Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En tercera necesidad que hay hoy de predicación es que necesitamos gente que prediquen la salvación por la sangre de Cristo. Pero hoy le dicen, no, si usted viene a mi iglesia se salva. Eso es una mentira tan grande. ¿Qué iglesia murió en la cruz del Calvario? Ninguna. ¿Qué religión murió en la cruz del Calvario? Ninguna. Entonces, ¿cómo se atreven estas personas a decir semejante cosa? Es a través de la sangre de Cristo, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso todo el Antiguo Testamento habla de sacrificios. Y cuando Jesús apareció en dirección a su primo Juan el Bautista, que estaba en el Jordán bautizando gente, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el Cordero de Dios que se sacrificaba en el Antiguo Testamento. Y él murió fuera de Jerusalén. Murió en la cruz del Calvario por amor a usted. Y solamente la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. O sea, no hay religión, no hay buenas obras, no hay esfuerzo humano que sea capaz de quitar el pecado del ser humano. Usted necesita ir a los pies de Cristo, arrepentirse, convertirse y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Dígale al Señor que abra su corazón para que Cristo pueda entrar y usted pueda ser verdaderamente un hijo de Dios y ser salvo de los juicios venideros y de la condenación eterna. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es mentira que yo soy bueno. No hay hombre bueno que no peque. Eso lo dice Primera de Reyes 8:46. Entonces la Biblia habla muy claramente que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso también está en Eclesiastés capítulo 7 versículo 20. Pero dice, Dios no sabe mis pecados. La gente dice, no, Dios no sabe cómo. Vea, mi amigo, Dios es omnipresente. Dice que la tierra está desnuda. Los fundamentos de la tierra están desnudos delante de la presencia de Dios. Y que las tinieblas resplandecen ante la presencia de Dios. ¿A dónde se ocultará usted de Dios? Usted puede ocultarse de su esposa, de su jefe, de sus amigos. Y hacer sus tramoyas allá en la vida privada. Y hacer lo que quiera. Y practicar las aberraciones que quiera. Pero Dios lo está viendo. Y como usted sabe, la tecnología lo está grabando, lo está filmando. Y cuando usted muera ya está. Y usted no puede decir allá que es un montaje. La Biblia enseña que cada pecado que está cometido, Dios lo tiene registrado en los libros del juicio. Ahí está en Apocalipsis capítulo 20 versículo 12. Y en el último juicio usted va a estar delante de Dios ante el gran juicio del trono blanco. Todo el que rechazó a Dios, todo el que se aferró, escúcheme bien, todo el que se aferró a la religión y a la iglesia, y aquí nací y aquí me muero, y que yo nací y yo no voy a traicionar, se está engañando, porque usted va a ser juzgado por este libro. La palabra de Dios que usted tiene vale más que empiece a leerla, porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Empieza a leer la palabra. Por eso este año nosotros hemos repartido casi más de 10,000 copias de guías de lectura bíblica, instando al pueblo a leer la palabra de Dios, para que la gente conozca la verdad y sea libre por el poder del evangelio. Muchos la han recibido, si sabrá Dios si la leen. Otros de frente la rechazan y apenas salimos de sus casas nos la botan a la espalda. No me están despreciando a mí, están siendo simplemente maleducados, pero sabemos que no son ellos, sino el pecado que opera en ellos. Por eso no nos sentimos ofendidos. Entonces Dios va a leer la lista de todos tus pecados allá. Y serás lanzado al lago de fuego. Si no me crees, lee Apocalipsis 20:15. Y hay una sola manera de escapar de ese juicio horrible, que es el día del juicio final. Y es a través de Jesucristo. Por eso dijo, yo soy la puerta. Pero que no le pase a usted lo que el mismo Jesús dijo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dios no hace acepción de personas. Usted es el que ama más el mundo y la basura de este mundo. Estuve por ahí visitando el barrio Parnaso, predicando puerta a puerta, y le fui a hablar de ese, y me dijo, Señor, no tengo tiempo, es que tengo que ver el partido Santafecito lindo. Yo le digo, bueno, Señor, Cristo le ama, si se muere hoy, ¿dónde pasará? Dijo, uy, no, pero me voy a ver el partido. Así somos los seres humanos. Entonces, mi amigo, la Biblia dice en Romanos 5, 8, 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira de Dios.
Así que, mi amigo, lo único seguro que usted está en la vida es la muerte y después el juicio. Si usted no recibe a Cristo y no se arrepiente de sus pecados, entonces usted irá a la condenación. Usted tiene que ser justificado con la sangre de Cristo, porque solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si usted ha cometido pecado, entonces la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso se necesita predicación que hable sobre la sangre de Cristo, porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios 1:21. Así que hay predicadores, iglesias dicen que no hay sangre, que no se puede decir eso porque dice que Jesús nos amó, dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Eso es verdad, pero para que eso se haga verdad tiene que ir usted ya a la cruz como Cristo fue a la cruz. Si quiere la gloria, usted tiene que ir a la cruz. Cristo fue a la cruz, usted tiene que ir a la cruz y arrepentirse y recibir los beneficios del hombre que murió en la cruz del Calvario, llamado Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Santa Madre Virgen María, para que ella lo levantara con el conocimiento de la ley, aunque él era el verbo, pero él se dejó educar, iba de niño a la iglesia, dejó de venir a la sinagoga o al equivalente de la iglesia hoy en día, y fue y cumplió su misión de venir por amor a usted a salvarlo. Por eso usted necesita arrepentirse y saber que si usted no es limpio, su alma, su conciencia del pecado por la sangre de Cristo, usted no es salvo, así se la pase toda la vida en una iglesia. Así lea la Biblia todos los días, pero si no se arrepiente, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces, mucho cuidado con esas predicaciones de aquellos caínes que hablan de Cristo, pero nunca mencionan la sangre de Cristo. Y ya por último, necesitamos predicadores que nos lleven a una vida de santidad, porque si no hay santidad, oh mi amigo, entienda que usted no puede ser salvo. Usted tiene que entender que Dios le ama, usted tiene que entender que hay arrepentimiento, usted tiene que entender que hay pecado, que hay infierno, que hay juicio. Usted tiene que entender que solo la sangre de Cristo. Usted tiene que entender que hay un verdadero cielo. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Usted tiene que entender que hay una realidad de infierno, aunque hay grupos que niegan el infierno. Vea, ellos pueden decir lo que quiera, cualquiera puede decir lo que quiera, creer lo que quiera, pero le digo una cosa, por esta palabra, la Biblia, la palabra de Dios, así usted diga que se le inventaron los gringos para esclavizar, usted puede decir lo que quiera, pero esta Biblia ha sido combatida por más de 2000 años y nunca han podido destruirla. Antes, desde que salió la Biblia, desde que se inventó la imprenta, ha sido el libro en ventas número 1 en el mundo todos los años, todas las décadas, y todos los que los han perseguido han perecido. Y la palabra de Dios sigue triunfante, cambiando vidas, trayendo esperanza a hogares destruidos, salvando a la gente de las garras de Satanás. ¿Por qué? Porque han oído, han creído a la locura de la predicación del Evangelio. Espero que este mensaje le haya servido y usted entienda que solamente en Cristo Jesús, solamente a través de la sangre, solamente a través del arrepentimiento, solamente a través de la misericordia de Dios, si usted se acerca a Él, dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si usted entiende y atiende el mensaje del Señor, entonces usted será salvo por la locura de la predicación del Evangelio. Dios le bendiga, Dios le guarde, nos vemos en un próximo programa. Bendiciones.